Abrimos el capítulo 2 del libro de Apocalipsis en el versículo 8 y leemos el mensaje que el Señor envía por medio de Juan a su iglesia en Esmirna. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengáis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. Carta a una iglesia en donde apenas se nota que hay una imperfección. Todos diríamos, me interesaría mucho tener una iglesia, estar congregado en una iglesia, pastorear una iglesia como la iglesia de Esmirna. Pero lo que sí es cierto es que este mensaje a esta iglesia apunta en una dirección concreta. En el mundo tendréis aflicción. Y es más, Jesús dijo también a los suyos: lo que hicieron conmigo, lo van a hacer con vosotros. Y Pablo dice a Timoteo que el que quiera vivir en Cristo piadosamente, padecerá persecución. Por tanto, me acerco al mensaje de esta iglesia, a esta iglesia, y hay 3 cosas como en todas las cartas. En primer lugar está la iglesia, en segundo lugar está el Señor, y en tercer lugar está el mensaje que el Señor dirige a esta iglesia. Primeramente la iglesia, voy a tomarla hoy de esta manera. Generalmente haré tomando el Señor primero, luego la iglesia, pero en este caso voy a invertir esa situación. La iglesia es la iglesia en Esmirna, versículo 8, una de las grandes ciudades del Asia Menor. Estaba situada a 68 kilómetros de Éfeso. Tenía un puerto magnífico y rivalizaba con las 2 grandes ciudades del entorno que eran Éfeso y Pérgamo. La iglesia debió ser establecida a través de la evangelización desde Éfeso. Y por la historia se sabe que fue una congregación fiel a pesar de los muchos conflictos que atravesaron como el resto de las iglesias de Asia Menor. Fue pastoreada por un tiempo por Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan, uno de los llamados padres de la iglesia. De manera que esta iglesia tuvo un liderazgo bien establecido y fue una iglesia consecuente con su fe y con la doctrina en que había sido instruida. Quien escribe a esta iglesia es el Señor y se presenta aquí de una manera muy interesante: el primero y el postrero, hablando de eternidad. Es Dios que habla a su iglesia. Es la eternidad del Hijo de Dios la que se manifiesta aquí. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13 y versículo 8. Además de esto, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés preguntó al Señor: ¿quién me envía?, el Señor le dijo: yo soy el que te envía. Este es el nombre de la deidad. Y nota que el Señor se acerca a esta iglesia y dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida, y dice esto. Por tanto, el Señor se mantiene presente siendo Dios como el Dios encarnado y resucitado. Dice que es el que estuvo muerto y vivió. La obra redentora se ha establecido desde la eternidad. La muerte en la cruz no sorprendió por casualidad a Jesucristo. No fue un accidente en la vida de un hombre, sino la planificación eterna de la salvación del hombre.
Jesús no murió, Jesús fue muerto. El que vivo y estuve muerto. Los hombres, dice el apóstol Pedro, mataron al autor de la vida. De manera que Cristo Jesús el Señor fue muerto a manos de los hombres, pero todo eso obedece a un plan determinado por Dios. Escuchemos la Biblia. El apóstol Pedro escribe, carta primera, capítulo 1, versículos 18 al 20, y dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Luego, cuando Dios abre en su mente el plan de redención, antes de la creación del hombre, Dios establece salvar al hombre, determina quién lo haría y cómo lo haría. Sería como la vida de un cordero ofrecido en sacrificio, y ya establecido desde antes de la constitución del mundo. La obra de la muerte de Cristo obedece, según el apóstol Pedro, a un anticipado conocimiento y determinado consejo de parte de Dios. Dios lo había establecido así. Y este, que es el núcleo de la obra redentora, Jesucristo, el Señor y Salvador nuestro, escribe y se presenta de esta manera ante la iglesia en Esmirna. Dice el texto que murió, pero también que vivió. Por tanto, por esta resurrección recibe el nombre de autoridad suprema. Y en ese nombre de autoridad Él se dirige a la iglesia y le recuerda a los discípulos que iban a salir a predicar el Evangelio, le recuerda ese acontecimiento y esa condición. Y dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, el que tiene toda la autoridad, el que tiene el nombre supremo de autoridad que nadie puede rebatir, Jesucristo el Señor, no solamente es autoridad en la iglesia, sino autoridad para cada creyente. El Señor ha comprado a su pueblo al precio de su sangre. El pueblo de Dios en esta dispensación es suyo porque fue salvado por gracia mediante el sacrificio expiatorio que Cristo realizó en la cruz. Aquí se presenta el Señor, el que tiene autoridad, pero el que tiene también todo el afecto entrañable por la obra redentora y el que debe ser obedecido porque Él nos compró, nos sacó del mundo y nos estableció como un pueblo especial para sí. ¿Cuál es el mensaje que el Señor dirige a esta iglesia? Versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación. Quiero deciros que esta frase, tus obras y tribulación, no está en muchos de los buenos manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Realmente en los manuscritos más firmes se lee así: yo sé tu pobreza, pero tú eres rico. Bueno, como quiera que en algunos manuscritos, entre otros en el Recetos, está tus obras y tu tribulación, vamos a tomarlos así. No desvirtúa en nada el texto bíblico. Y dice, yo sé tus obras. Las obras de la iglesia en Esmirna son las obras de una iglesia fiel. Son obras necesariamente hechas en el poder del Espíritu Santo. Son obras de testimonio. Y estas obras de testimonio, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a tener tribulación. Parece una contradicción, pero la enseñanza de Jesús es clara, lo mencioné al principio. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero añade el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hay algo más, tu pobreza. Algunos creyentes en los tiempos en que Juan escribe estaban perdiendo sus bienes a causa de la persecución. Puedes leer esto en Hebreos capítulo 10 y versículo 34. Los creyentes en Esmirna
eran seguidores de Jesús, también en la pobreza. El apóstol Pablo, escribiendo la carta segunda a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Estos creyentes eran pobres, pero aunque eran pobres, no tenían nada, lo poseían todo. Voy a Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios, padeciendo con Cristo por identificación con el heredero. Dios tiene un solo heredero de todo. Dios ha hecho todas las cosas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y nosotros, que podemos transitar como pobres mendigos a lo largo de nuestra vida en la tierra, somos herederos de todo, porque somos hijos de Dios. Capítulo 8 de Romanos, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, oíd, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces pensamos que tenemos necesidades y estamos viendo nuestras tribulaciones y nuestras miserias. Tú eres rico. Yo no sé cuántos de vosotros leísteis el libro del peregrino. ¿Alguno? Supongo que sí. Hoy en día se lee muy poco todo eso. Leemos otras cosas. Pero el peregrino tiene una ilustración muy interesante. Se ve a un hombre, le muestra el intérprete a un hombre en un lugar metido en el cieno, en el barro, revolviendo con las manos todo suyo, y pregunta a Cristiano: ¿y qué busca? Busca una moneda que le cayó. Debía ser importante. Y le dice a Cristiano: pero mira lo que tiene sobre su cabeza. Y ahí, situado cerca de su cabeza, a su alcance, había una corona de oro. Buscaba en la basura para encontrar una moneda, teniendo sobre sí una corona. Esto es lo que ocurre muchas veces con los creyentes y muchas veces con la Iglesia. Pensamos que tenemos que encontrar riquezas abundantes, organización compleja, estructuras poderosas. Dios llama a la bendición a aquellos que no tienen nada y que vienen delante de Él diciendo: Señor, no tengo nada para hacer tu obra, pero tú tienes todo para mí. Cristo el Señor era todo para ellos. Leo carta primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23. Y Pablo dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cristo, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Es verdad que a ojos de los hombres no tienen nada, pero son herederos de todo. Otra situación difícil: no solo eran pobres. Dice ahí: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Para los fanáticos, Cristo y su libertad eran piedra de tropiezo. El apóstol Pedro lo dice en el capítulo 2 de su carta primera, versículos 7 y 8. Los religiosos están absorbidos por la estructura de su religión, y cualquier cosa que sea absoluta dependencia no es agradable para ellos. Ahora bien, perseguir a un creyente por su fe, despreciarlo por su confianza en Cristo, es perseguir a Jesús. Fue la gran lección que Pablo aprendió en el camino a Damasco. Pablo iba persiguiendo a los cristianos y de pronto Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Y Pedro dice: ¿quién eres? Y la respuesta, Pablo dice: ¿quién eres? Y la respuesta lo deja asombrado: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Los creyentes estamos vinculados a Cristo, que es la cabeza, formamos parte del cuerpo y todo cuanto se haga contra un creyente se hace contra el que estructura el cuerpo y lo sustenta, que es Jesús. Ahora notad que estos que persiguen a los creyentes y que se llaman creyentes son hijos de Satanás. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice a los fariseos que estaban dialogando, más que dialogando, discutiendo con él y amenazándole: vosotros no sois hijos de Abraham, porque Abraham vio mi día y se alegró. Vosotros sois hijos del demonio, porque queréis matarme. Y aquí viene la gran enseñanza general de la Biblia. Escucha la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Los que son sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y hablan blasfemias contra el Señor, son instrumentos en manos de Satanás. Hermanos míos, es un grave mal en el día de hoy cuando la religión sustituye a la Biblia y las normas a la fe y el afecto a la ley. Están en un problema los de Esmirna, como lo estaremos nosotros en la medida en que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Viene la exhortación, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, vienen tiempos de persecución. Mirad, mi convicción personal, es mi convicción. No tengo un texto bíblico que me lo firme contundentemente, pero tengo la sensación de que el camino de la Iglesia está cada vez más opuesto al camino del mundo. Y esto forma parte de un conflicto que siempre ha existido. Jesús dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el mundo tendréis aflicción. Por tanto, aquí le advierte el Señor a esta iglesia, nos advierte a nosotros también: vais a tener persecución. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Va a venir dificultades para que seáis probados. Y esta palabra tiene que ver con toda la fuerza, no tanto de una tentación, sino de una intensa dificultad. 10 días, un tiempo de tribulación completo. 10 es el número completo. Vais a ser atribulados de una forma completa, de una forma total. La enseñanza del apóstol Pedro es muy clara en este sentido. Os invito a abrir la Biblia en la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque se aprueba con fuego, se halle como resultado en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Dios tiene un tiempo de prueba previsto, concedido para los suyos, pero tiene un límite a esa tribulación, solo mientras es necesario. ¿Quiere decir esto? Que las pruebas son necesarias. En la carta a los Filipenses, Pablo dice que a nosotros se nos ha concedido en la gracia no solo creer en Cristo, sino también padecer por Él. Por tanto, las pruebas son necesarias. Solo cuando un árbol es sacudido por el temporal, afirma sus raíces en la tierra. Yo vivo en una zona, en una parte de España, donde en invierno es muy normal, muy natural, vientos muy fuertes que vienen del mar, lluvias intensas, tormentas de aire grandes, de gran velocidad de aire, y por las mañanas, al otro día de la tormenta, sales a dar un paseo y es muy fácil ver que a lo mejor en un parque de la ciudad un árbol enorme está en el suelo.
¿Por qué? Aquel árbol estaba siendo tratado con esmero. Los jardineros del ayuntamiento, del municipio, venían todos los días, cuidaban el arbolito, le sacaban la maleza que había alrededor. Por la noche venían los que riegan los jardines y lo regaban, y no tenía necesidad de profundizar con sus raíces. Por tanto, viene el vendaval, la raíz no es capaz de aguantar el golpe del viento y el árbol cae en el suelo. Ahora vete al monte. Y ahí en nuestra ciudad está rodeada de montes, vas a uno de los montes de la ciudad donde hay peñas grandes y ahí ves un arbolito pequeño. El viento lo sacudió por la noche y le arrancó parte de sus ramas. Pero está en pie. ¿Sabes por qué? Porque las raíces buscaron el sustento en la roca y se metieron entre las grietas. La prueba es necesaria en tu vida y en la mía para consolidar la fe. A veces nos quejamos de las pruebas e indudablemente como hombres, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Pero Dios lo permite para que nuestra fe sea más fina o más afinada que el oro fino. Tengo un familiar que es joyero. Y hablamos muchas veces de cómo se afinaba el oro. Hoy hay otros procedimientos químicos, pero lo tradicional es tomar el oro, meterlo en un recipiente, ponerlo al fuego, el calor va derritiendo el oro y de pronto en la superficie de ese metal derretido aparecen flotando las impurezas de otros metales que se han aleado para darle consistencia. De oro puro de 24 quilates no puedes hacer una sortija, porque la aprietas y se dobla. Pero vamos a sacar la impureza. Ya la sacamos. Enfría. Otra vez fuego. Otra vez derretido el oro. Sacamos la impureza. Laminamos, lo ponemos en una máquina y hacemos láminas finitas de oro. Las estrujamos, las volvemos a pasar por el fuego y al final, técnicamente o teóricamente, mejor dicho, tenemos oro puro de 24 quilates. Si el oro pudiera hablar, estaría diciéndonos ¿por qué meterme en el fuego tantas veces? No llega con una. Y el joyero que quiere tener un lingote de oro puro dice no señor, una vez más. Hasta que al final se da cuenta que no solamente porque no hay impureza, sino porque pesa lo que pesa el oro, ya está limpio. Dios va a cortar la prueba cuando estemos afinados en nuestra fe. Y mientras tanto la mantiene, pero hay una promesa. Sé fiel hasta la muerte. Es una demanda de entrega absoluta en medio del conflicto. La idea no es esta, ser fieles hasta que os muráis, sino sed fieles aunque tengáis que morir. Es decir, Dios demanda fidelidad y la vida del cristiano se conforma a la imagen de Jesús. En Romanos 8:29 Pablo dice que Dios ha establecido un destino para los creyentes, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y la fidelidad absoluta de Jesús al Padre hizo que Él entregase todo, incluido su vida, para el ministerio que le había sido encomendado. Y Él dice a los discípulos, mi comida, la razón de mi vida, el alimento que necesito, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fidelidad en todos los aspectos de la vida. Fidelidad en la santidad. Fidelidad en el compromiso al servicio. Fidelidad en la ejemplaridad. Pablo dice a Timoteo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir entre vosotros. Ejemplaridad, compromiso con la palabra, ejemplo de buenas obras. El líder no es aquel que da consejos, es el que muestra su vida como ejemplo. Y Dios nos llama a la dimensión de la fidelidad, no solo en algo, en todo. Sé fiel hasta la muerte. ¿No crees tú que es demasiado pedir? Ser fiel aunque tengamos que dar la vida no es pedir nada.
No lo hizo Jesús. Y la vida cristiana no es vivir a Cristo. Por tanto, si Él lo hizo, yo tengo que hacerlo también. Pero hay una promesa. Te daré la corona de la vida. La vida eterna no se alcanza por el martirio ni por obras. Aquí el término corona es el premio que se daba al vencedor que ganaba una prueba. Algunos entienden que se trata del disfrute de la vida eterna después de la muerte, pues esto es lógico. Después de que yo muera, si he disfrutado de vida eterna durante mi vida, voy a seguir disfrutándola luego después. Pero lo admirable dimensión es el tribunal de Cristo ante el que vamos a comparecer y tendremos algo que presentar, corona que recibimos para entregar a los pies de aquel que está sentado en el trono. La vida de compromiso es por su gracia y es por su amor. Tengo el desafío final con el que termino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. La muerte segunda es el estado de muerte perpetua. Dice, el que venza demuestra que tiene vida y vida eterna. Y este va a estar fielmente colocado y situado al lado del Señor. Es un aliento para ti y para mí en medio de las pruebas. Necesitamos seguir a Jesús de esta manera. Y la iglesia en Esmirna nos da el ejemplo y el llamamiento para que lo hagamos así. Que el Señor nos permita vivir de esta manera, para nuestra bendición, para el testimonio ante el mundo, para el ejemplo a los hermanos y sobre todo para la gloria de Dios.